libro hoy día en el concurso con el hashtag Combinación Clave de Roberto Suazo, Víboras, Putas, Brujas. Una historia de la demonización de la mujer desde Eva hasta la Quintrala. Y está ilustrado además. Vivi, tú no puedes postular. El otro día tú dijiste que los panelistas... No fuiste tú, fue Ricardo. No, nos prometió libros, así que yo voy a empezar a guardar la palabra. Pídanselo a él, porque los panelistas tienen otro tipo de prebendas, pero no tienen prebendas del orden de los libros porque quedan para el público. Así que Víboras, Putas, Brujas, una historia de la demonización de la mujer desde Eva hasta la Quintrala de Roberto Suazo, hashtag Combinación Clave. Como la versión chilena de Michelet, un historiador francés que he escuchado que también trata el mismo tema. Sí, no sé, yo creo que hay varios que han tratado el tema y sobre todo en los últimos años, una semblanza histórica de la posición de la mujer en la sociedad, que ha sido bien... qué bueno que sea hombre, además. A la ciencia. Sí, yo estoy viendo una serie, yo veo harta serie, estoy viendo una serie ahora que me encanta, que la he encontrado harto buena, que se llama La Catedral del Mar, que es española, y que trata sobre la construcción de una catedral, pero que a diferencia de todas esas grandes catedrales que fueron pagadas por mecenas o por reyes, esta es una catedral que es pagada por el pueblo español, en particular en la zona de Cataluña. Y está muy bien ambientada, muy bien producida, pero es impresionante el trato diferenciador, pero tajante a la mujer en lo que correspondía. Él básicamente, es cierto, estamos hablando de 1300, digamos, pero verlo puesta en escena es bien impresionante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la mujer solamente servía según cómo se casaba. ¿Cómo según cómo se casaba? Tal cual, te estoy diciendo. Tú me preguntaste algunas cosas. La mujer tenía utilidad en ciertas instancias de élite y de dominio en la nobleza, de acuerdo a cuál era su relación, que por cierto no era natural ni autónoma de ella, sino que de su familia, de con quién se casaba. Eso te ampliaba territorios, te ampliaba fortunas, te amortiguaba ante situaciones de problemas o pobreza que estabas pasando. Todo descansaba en que la niñita a partir de los 14 o 15 años era puesta en manos de alguien que podía tener 60 y que a partir de ahí se ordenaban las finanzas y el futuro de la familia en general. Y se perpetuaba la linaje. Se evitaban guerras también. Se evitaban o se producían. También. Además. Después, la otra cosa que es bien impresionante, hay una escena muy impresionante que tiene que ver con un personaje, donde en esa época, y lo averigüé porque yo dije, no, voy a ver si es que esto es así. Y me metí a Google a averiguarlo, y efectivamente estaba, y tiene un nombre que ya se me olvidó. Si es que la mujer era infiel, el hombre como castigo podía exigir que se le encerrara en una pieza y solamente y tuviera un receptáculo chiquitito por donde le llegaba comida que se la tiraban, y nunca más en la vida podía salir de la pieza. Era una cadena perpetua por infidelidad, cosa que por cierto no pasaba si que era al revés. Si es que Ahora en el mundo islámico todavía se castiga a la mujer infiel, se la asesina, por supuesto. La lapidación. Acá en Chile también, digamos, de manera un poco menos oficial, digamos. Qué bonito que digas eso, qué bien, los hombres han evolucionado, me siento muy orgullosa del panel. Exacto, no hay que generalizar nunca, es verdad. No, pero es cierto, hay una situación ahí bien interesante y está todo el rato. Esa es una cosa chora que tiene estas series de época, cuando están bien hechas, que está todo hecho el relato en torno a las posiciones que cada cual ocupa en la sociedad estratificada de la época. Y todo es natural, todas las cosas que hoy día nosotros vemos como imposible, igualdad, de derecho, olvídate, pamplinas, todas son puras tonteras, y todo se naturaliza perfectamente. El tipo sabe de que no puede mirar a su amo a los ojos.
y por lo tanto no lo hace. Y tú ves que todos los tipos pasa el gallo y bajan la cabeza. Hay un solo lugar donde yo vi eso. ¿Dónde? En Johannesburg, Sudáfrica, 1988. Gira del equipo de rugby en Sudáfrica, 89. Todavía el apartheid. Y tú, en Johannesburg, una de las cosas que nos sorprendió todo, cada vez que tú te cruzabas con un negro cara a cara, a los 3-4 metros antes de llegar, él bajaba la cabeza. Y no te miraba a los ojos. Estoy sorprendida porque te iba a decir exactamente lo mismo. Yo fui cuando la pérdida había terminado, en Johannesburgo también, el año 2001. Y lo recuerdo muy vívidamente porque fue muy impresionante. No era así, no era todos en la calle, ¿no? Pero estaba en un restaurante y un blanco se enojó, pero no hacía un griterío, pero estaba, qué sé yo, molesto, levantó la mano por algo que había pasado con un mozo negro y así fue inmediato, o sea, levantó la mano como con esa altanería, digamos, y el mozo bajó la cabeza, o sea, yo me quedé realmente súper impactada. Yo pensé, estoy yo, qué sé yo, y empecé a conversarlo con otros de mis compañeros que probablemente tenían mucho menos que ver con la cosa política o con la cosa periodística. Y todos dijeron, a mí me sorprendió lo mismo. Hay otra cosa que me sorprendió en Johannesburg. Yo soy muy fanático de la música africana y sobre todo algunas cosas que han hecho grupos que han incorporado el rock y las cosas allá, Johnny Clegg y Sabuka, qué sé yo, Lady Black Mambazo, un montón de grupos que yo los encuentro excepcionales de ahí. Y voy, en Johannesburg también, voy a una disquería a comprar cassettes en ese entonces, en el 89, cassettes. ¿Para qué dices esa parte? No, pero porque era en esa época eso es lo que había. Bueno, a comprar cassettes de estos grupos que yo tenía varios que me encantaban a mí. Y que eran africanos. Y estaban en Sudáfrica. Y entro a una disquería grande. Entonces digo, tiene a Johnny Clegg y Sabuka. Entonces me dice Johnny Clegg y Sabuka, a ver, no sé todavía. Entonces dice, bueno, y Lady Black Mambazo, por ejemplo. Me dice, usted lo que quiere es locals. A los locals, así le dice en el inglés británico. Locals es a los nativos. A los nativos. Sí, en el subterráneo. Y había en el subterráneo de la cosa, en una esquina, habían arrumbado un lote de cassettes donde estaban todos los grupos que eran los que iban a los festivales mundiales y que eran extraordinarios, porque Johnny Clegg y Sabuka yo lo encuentro excepcional, pero eran los locals, estaban allá abajo en el subterráneo. Yo nunca he tenido la oportunidad de ir a Sudáfrica. Precioso, pero he visto hartas películas de Sudáfrica y siempre me ha llamado la atención que pareciera que es como una versión radicalizada de lo que pasa acá en Chile. O sea, uno ve las películas, ve la situación que pasa allá y hay muchísimos paralelos. Y sobre todo de las cuestiones que acá en Chile a veces se invisibilizan. Como por ejemplo la cuestión de que en Chile las diferencias de clase tienen mucho que ver también con diferencias de raza. Y bueno, en Sudáfrica es evidente, digamos, porque el tema de la raza y el tema de la pobreza van muy juntos. Pero acá en Chile también. Llamémoslo de etnia, digamos. No, y de color de piel. De color de piel y de segregación. Tú terminabas descubriendo cosas que en la ignorancia de uno podía verlo todo como igual, pero tú veías la diferencia entre el Zulú, el Tutsi y un montón que se habían matado toda la vida. Distinguía después de un cierto tiempo las diferencias en porte. Son como en la isla de Pascua, que están los pacarati, están los tiki, que son los flacos altos, y los gallos más macizos, que son dos tipos biológicos pero polinésicos muy, muy claros. Y allá tú empezabas a distinguir y te dabas cuenta que eran 12 naciones distintas, digamos. Claro. No eran... Pero la gracia que tienen los sudafricanos en relación a Chile es que ese problema ellos lo tienen explicitado. Nosotros como que por algo de pudor o vaya a saber uno no lo decimos. Y es un problema que existe y que
y que no hay ninguna política de ningún sector político, ni del Estado, ni de nadie, digamos, para revertirla. Qué interesante lo que dices, porque también en Sudáfrica, visitando la cárcel donde estuvo Mandela, habían se conservan en la cocina unos... ¿Tú estás hablando de la Robben Island? Sí, habían unos carteles, ¿no?, para las raciones alimenticias de los presos. Y entonces decía blancos, que habrá habido algún delincuente blanco, blancos, tal cantidad, colored, que se llama la mezcla, los mezclados, los asiáticos, los que no eran ni blancos ni negros, digamos, mitad, digamos, un poco menos, y los negros, poca. Una cosa bien impresionante, porque ahí lo que tú estás diciendo estaba explicitado. Estamos haciendo una diferencia, sí, pues, porque uno vale más que el otro. De cantidad de comida, una locura. Y acá el color de piel efectivamente tiene esta gradación, digamos, cromática, que es bien interesante porque, por ejemplo, los argentinos, porque nos miramos menos a los vecinos, pero los argentinos, que son más claritos, no los discriminamos tanto como a los afrocolombianos. O sea, depende de qué lugar vengan de Argentina. Sí, es cierto. Esa es la, o sea, durante los 90, cuando estaban con la paridad justamente de 1 a 1 con el dólar, efectivamente los tipos eran la típica clase, frase deme 2. Entonces, de ahí en adelante, claro, el argentino al cual nos habituamos nosotros y que tenemos finalmente el estereotipo en la cabeza, el tipo argentino porteño. Sí, claro. Pero finalmente uno entiende que la gente, sobre todo el norte de Argentina, es total y absolutamente, digamos, diferente a este estereotipo. Y en este sentido, yo creo que aquí hay un tema que yo voy a corregir a Fernando, pero no alcancé a hacerlo en su momento, y es específicamente que cuando estamos hablando del medioevo, no estamos hablando específicamente de estratos, sino que hay que hablar de estamentos. ¿Por qué? Porque básicamente no hay movilidad social, y una distinción clásica justamente de la modernidad, que es cuando básicamente existe la posibilidad de que hayan cierta movilidad, y cuando tuvo instalada el tema, creo que cuando uno mira Chile, tiene que entender que hay ciertos estamentos, sobre todo en las clases alta, que de alguna manera se desfiguran como clase y se convierten finalmente en estamentos, que justamente dan estos rasgos de una forma de diferenciación económica que en última instancia se transforma en una división estrictamente racial, estrictamente, digamos, de una serie de prebendas que efectivamente son sumamente exclusivas justamente para ciertos sectores de la sociedad, y me parece, digamos, notable el hecho de que podamos hablar justamente de las relaciones que hay entre clase, raza, y una cuestión que efectivamente yo creo que se va a ir, en nuestro país se va a ir radicalizando justamente con el tema de la migración. O sea, así como vamos y con las posturas políticas, ideológicas que existen con respecto al tema de la migración, no me parecería raro que en 20, 30 años más este tipo de cuestiones que justamente ahora son de tonalidad de piel, que uno efectivamente a mí me llama mucho la atención. Yo viví mucho tiempo en México y allá, por ejemplo, yo era categorizado como moreno claro. Entonces, efectivamente, allá tienen una gradación, digamos, de los colores, y era muy interesante cuando iba a la feria, el tianguis, que era allá, que te nombraban como el güerito. Entonces, para poder congraciarse contigo, efectivamente... El güero es el rubio. Sí, el güero es el rubio, pero yo de güero no tengo nada. Entonces llegaba y me decían, güerito, güerito, güerito. ¿Y por qué? Porque efectivamente es una discriminación positiva que te hacen a ti. Es como el patroncito acá. Exacto, que te tiran finalmente una flor. Entonces, pero tú tienes un poquito más de identidad de raza. Y uno dice, bueno, en realidad yo de rubio no tengo nada. Y efectivamente esta cuestión yo creo que en Chile se va a empezar a radicalizar cada vez más. Y es súper interesante porque hay los países adoptan diferentes maneras de enfrentar sus diferencias raciales, digamos. En Estados Unidos, por ejemplo, está esa típica frase que dice, si tienes una gota de negro, eres negro, pero yo además lo veo, lo personal, mis medios hijos son mezcla blanco y negro, y tienen apariencia afroamericanas, clarita, digamos, pero afroamericana, y nadie se le ocurriría pensar jamás que tienen un padre blanco, nunca. No, de hecho, mi exmarido cuando paseaba con ellos cuando eran chicos, un par de veces tuvo un incidente que pensaba que se lo estaban robando a estos niños, es una cosa. Y en Brasil, por ejemplo, existe este mito de la no raza,
Hay evidentemente un enorme racismo, pero los brasileños se dicen a sí mismos como el país que no tiene diferencia racial. Tienen diferencias raciales brutales. Pero son Cuba, en la época más top de la revolución, con Fidel ícono. Pero tú hablabas a veces con y este es un gesto que solamente se va a notar por la prensa, porque es un gesto, pero cuando tú hablabas, de repente te decía el tipo, bueno, estuve el otro día con Francisco, y ese 2 toques en la mejilla te decía el negro. Francisco el negro y no el otro Francisco, eso dice. No, claro. Para decir negro, para decir que el Francisco era negro, tenían este gesto que te pasaban 2 veces el dedo por la cara. Así, el Francisco, y tú sabías de que estaba hablando de un negro que se llamaba Francisco. Tú ves, por ejemplo, yo soy muy fanático del hip hop cubano, que es extraordinario. Sí. Y hay grupos extraordinarios, Escuadrón Patriota, Los Aldeanos, en fin. Pero los aldeanos que son muy buenos. Voy a anotar. Sí, bueno, pero y hay canciones ahí donde de repente te dicen en la canción, bueno, había que tomar a alguien, como culpable, hablando de la policía, y todo negro coincidía con el potencial culpable, y por lo tanto tomaron a Pedrito, que era el negro. Y te lo van contando todo el tiempo. Son bien las canciones de los aldeanos, son notables, fuertes en términos de... Pero incluso en los lugares donde uno advierte mayor nivel de integración, tú tienes y puedes encontrar a veces episodios y bolsones. Mira lo que está pasando en Hungría, que ya fue condenado ayer el primer ministro por... todas las cosas que está haciendo en materia de restricción a la inmigración, donde puso una orden donde si es que un abogado defiende a un ilegal, un abogado húngaro defiende a un ilegal, ese abogado se puede ir preso. Que es una cosa que bueno, pero está pasando en muchas partes porque se te empiezan a exacerbar las diferencias. Y en los países como los que estábamos mencionando, Sudáfrica antes del 91 y antes de Mandela, eso era, tú tienes razón en eso, eso era evidente. Yo tengo fotos de Only Whites en playa, letrero, puestos ahí, año 89. Al lado. Es explícito el trato. El que te bajen la cabeza cuando se cruzan contigo es explícito, tú lo ves. El que en el caso de Johannesburg tú tuvieras toque de queda a las 6 de la tarde para que todos los negros se vayan a Soweto o a vivir para allá, y tú de repente encontrabas una ciudad a partir de las 7 de la tarde donde eran 95% blancos y mañana los veías al revés, donde estaba todo integrado. Acá es más implícito, pero hay mentes que son capaces de percibir el tema en cierta profundidad. El otro día leía El fantasma de Chile, Armando Uribe, que no lo había leído. Y ahí me encontré con una cita de Eduardo Frei Montalva que me impresionó. A los pocos días después del golpe de Estado, Frei Montalva estaba conversando con un demócrata cristiano que estaba en Estados Unidos, parece que en algo la ONU, no está muy bien claro ahí en la cita. Pero este demócrata cristiano le preguntaba a Eduardo Frei cuál era su explicación de lo que había sucedido en Chile el 11 de septiembre. Y Eduardo Frei Montalva le responde con una metáfora, le dice, mira, la historia de Chile se puede resumir como el intento de impedir que los indios no crucen la frontera del Biobío. Y lo que pasó durante el gobierno de la Unidad Popular es que los indios la cruzaron. Es fuerte la metáfora, pero creo que ese problema en Chile nadie se está haciendo cargo. Y es el trasfondo de muchas de nuestras discusiones. O sea, ¿qué es sino la reforma educacional? Toda la discusión que se produjo, sino en parte eso. O sea, ¿qué explica que los colegios particulares pagados no hayan sido tocados, pero ni una letra en la ley? Y eso, más allá del tema ético, que es evidente, digamos, hay un problema político que tiene que ver con el desarrollo del país, porque los talentos están distribuidos de manera más o menos aleatoria, media proporcional en toda la población. Sí. Y las clases altas blancas, digámosla, también se deterioran por la falta de mestizaje. Y eso es un tema que en Chile nadie está haciendo cargo, y yo creo que es central para el desarrollo. La riqueza queda finalmente en gente con menos talento.
Y con menos capacidades también éticas, desde luego. Sí, bueno, ese es un tema que hoy, creo yo, no sé si es que puedo estar equivocado, pero si me equivoco, me equivocaré por decimales. Pero yo creo que hoy, lejos, el tema que más globalmente tiene a los gobiernos en problemas serios es el tema de la inmigración. En todas partes del mundo. Y la inmigración hay que recordarlo, porque a veces alguien cree que la inmigración es una suerte de hobby. No, la inmigración es personas que no pueden seguir viviendo en el lugar de donde son, porque o los matan, o porque se mueren de hambre, o porque los echan. Los venezolanos no se vienen a Chile porque les gusta el clima, porque les gusta el clima, porque quieren ir a Viña del Mar. No. Se vienen porque tienen situaciones políticas, o tienen situaciones económicas, o tienen situaciones de guerra que obligan a estas migraciones y asilo por desplazamiento. Claro, y por lo tanto tú tienes un fenómeno que hoy día cruza todo el planeta, y muy fuerte. Sí, yo estoy de acuerdo, es uno de los temas candentes y va a seguir siendo, y hemos discutido de esto en otra oportunidad, me parece relevante volver a tocarlo, que yo creo que Chile, tal como tú dices, tiene que tomar una decisión respecto de qué país vamos a ser. En lo más profundo realmente de esta discusión, más allá de si los inmigrantes tienen que tener acceso público a la salud, la vivienda, etcétera, que me parece una excelente discusión que sí hay que tener, porque la discusión de la migración no se debe quedar en la frontera, como lo ha hecho este gobierno hasta el momento. Sí es una discusión de fondo. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser en los próximos 50 años? Y ahí hay modelos diferentes en el mundo, ¿no? Está el modelo francés, que decidió que Francia es homogénea. Es la asimilación del extranjero. Uh-huh. Por eso también hay cada cierto tiempo unos levantamientos, peleas reyertas en Francia, sobre todo con la comunidad islámica y negra, porque es islámica africana. Lo decían en el panel anterior con Mirko, recordaban cómo hubo una ley muy debatida en Francia donde en los colegios públicos se prohibió que las niñas musulmanas usaran el velo. Eso fue que causó mucho revuelo, evidentemente. Y hay otro modelo, bueno, hay 2 o 3, pero hay otro modelo para ponerlo en grueso, que es el de Estados Unidos y de Canadá. Estados Unidos ha retrocedido con Trump, evidentemente, todos lo sabemos, pero es otro modelo de sociedad, que es dejemos que tú manifiestes públicamente, que veamos tu identidad cultural en tu idioma, en tu vestimenta, en tu música, en tu comida, y celebremos que somos diversos. Entonces uno entra a Chinatown y está escrito en chino mandarín las calles, es una locura. Y uno va a Little Italy y la gente anda italiano y todos comen pizza, en fin. Entonces, pero eso genera también otro modelo de sociedad, otra convivencia. Y Trudeau, para terminar la idea, Trudeau, por ejemplo, yo creo que es el bastión mundial y la única luz que queda en el mundo respecto de esa idea. Porque Estados Unidos ya no es así, digamos, de la idea de somos mejores, somos más ricos, digamos, como sociedad, cualitativamente no como dinero, sí aceptamos la migración. Entonces, cuando en Estados Unidos empezó una ola migratoria enorme de gente que venía de América Central y que con la restricción de Estados Unidos ya no se podía quedar en Estados Unidos cuando llegó Trump, que seguían subiendo al norte a Canadá, tuvieron que en la frontera instalar estadios, porque en semanas se llenaron de miles de personas. Entonces Trudeau, en ese momento, cuando estaban llenos de estadios con personas que no sabían qué hacer, tuiteó y dijo: todos los extranjeros en Canadá son bienvenidos, ¿no? Aquí, si estás perseguido, ven, aquí te vamos a acoger. Yo solo quiero decir una cosa antes que nos vamos a la pausa. Es impresionante el colonialismo que incluso llega a nosotros, porque estamos hablando solamente de ejemplos, digamos, occidentales y de Europa y de América del Norte. El Estado Plurinacional de Bolivia también es un claro ejemplo justamente de construir un tipo, digamos, de sociedad totalmente distinta y no homogénea. Entonces, yo creo que la diferencia puede estar ahí, en que el Estado Plurinacional de Bolivia, como otros estados plurinacionales, como Nueva Zelanda, por ejemplo, lo que han hecho ha sido reconocer la igualdad y los derechos de las personas que ya estaban ahí. Porque en algún momento también fueron migrantes. Por supuesto, pero todos son migrantes. Sí, pero es distinto cuando tú tienes un problema tópico,
que se produce por una explosión de inmigración, y tú ves si es que acaso acoges a alguien más que no sea parte de tu existencia, digamos. Pero es que en última instancia, si uno va al origen finalmente de cada una de estas migraciones, sobre todo las migraciones centroamericanas hacia Estados Unidos, ellos están cosechando una cuestión que sembraron hace 30 años. Básicamente la intervención norteamericana en todos los estados, digamos, centroamericanos y latinoamericanos, una cuestión que, digamos, en algún momento iba a explotar, y explotó de esta manera con con la teoría de los estados fallidos. Y de alguna u otra manera aquí empieza a generarse justamente una crisis de unas sociedades que, además, dentro de la venezolana, por ejemplo, también justamente está el tema del bloqueo, está el tema justamente de las distintas, digamos, intervenciones que ha tenido Estados Unidos con respecto a la política económica. No entiendo la relación de lo que estás diciendo con la... O sea, ¿tú crees que o sea, en la CIA se clasificaron justamente cada una de las intervenciones que se han hecho? Tú puedes meterte incluso a la página de la CIA, en algún momento lo tenían como mapeado. Y tú podías ver específicamente a dónde estaban cada una de las intervenciones. Cada uno de los problemas que tiene Latinoamérica y el Caribe están directamente vinculados justamente con la intervención norteamericana. Pero no entiendo cómo eso tiene que ver con la migración o la discriminación racial. O sea, esos son países que finalmente han arrastrado una serie de problemas justamente a partir de la intervención norteamericana, y que ahora justamente tienen una serie de problemas que vienen desde ahí también. O sea, no sé, yo no estoy en desacuerdo. No creo que los problemas raciales de Brasil tengan nada que ver con Estados Unidos. Estoy hablando básicamente la migración a Estados Unidos. O sea, la migración a Estados Unidos, perdona, o sea, evidentemente Estados Unidos, y no solo en la página web de la CIA, o sea, todos lo sabemos, está documentadísimo, que Estados Unidos intervino y provocó golpes de Estado y guerras civiles en casi todos los países centroamericanos, quizás con excepción de Costa Rica. Pero eso no tiene que ver, o sea, los problemas, la guerra civil en Guatemala, la guerra civil en El Salvador es una cosa brutal, donde las comunidades indígenas eran masacradas en el campo, no por personas que tenían ninguna vinculación con Estados Unidos. Esto es un racismo que es parte de la naturaleza humana, pero también es parte de la involución o de la poca evolución de la sociedad. Yo creo que atribuir un factor exógeno como la intervención gringa, que efectivamente existió y existe, problemas como décadas de guerra civil, 200.000 personas asesinadas en Guatemala por una guerra civil, o sea, por ejemplo, el problema de las maras. Te pregunté el problema de las maras. ¿Cuál es la vinculación que tiene con Estados Unidos? Yo no creo que sea que las maras efectivamente han subido hasta Los Ángeles, han subido hasta... Pero no tienen un origen. O sea, el origen de las maras tiene que ver con la exclusión, la pobreza extrema que tienen esas sociedades y la herencia de violencia, de las guerras civiles. Pero de las guerras civiles, ¿de dónde vienen también? Es que eso es lo que te estoy diciendo. ¿Los estados bananeros de dónde son? ¿Los qué? Los estados bananeros. ¿Dónde aparecen? O sea, hay una división social. Está bien, pero tú lo que tú estás tratando de señalar es que aquí hay un origen común para cosas de todo tipo, incluyendo la inmigración, que es el tema que estamos tratando de analizar. Y yo te digo, mira, las intervenciones que han hecho los reinos o los poderes dominantes en términos de colonización y todos, por cierto que generaron una cantidad enorme de problemas, pero hay situaciones que se producen también por disposición propia de los mismos gobernantes de esos países, independientemente si es que interviene o no interviene un Estado. Y tú tienes hoy día el fenómeno de la inmigración que se está produciendo porque tú tienes países en los cuales las personas no pueden seguir viviendo por múltiples razones. No por guerra civil, guerra religiosa, por persecución. Los bosnios con los serbios, cuando pasó aquello, no tenía nada que ver Estados Unidos, era un problema religioso brutal. ¿Cachai? Y ese es el Pero me estoy refiriendo específicamente al caso norteamericano y la relación con Latinoamérica. Si uno ve el caso latinoamericano, o sea, me estás negando toda la teoría de la dependencia y todo el desarrollismo. Finalmente, si uno ve en el origen de qué es lo que hay una división mundial del trabajo pero que determina que Latinoamérica se ha transformado. Pero Carlos, pongámonos si queremos utilizar tu metáfora de la intervención norteamericana, ok. Y no solo pero espérate, déjame llevarte al punto de origen real. El punto de origen real es que tú podrías llegar
a la conquista española, donde tú tienes una diferenciación objetiva antes de que apareciera el primer gringo, objetiva entre personas que tenían esclavos en sus haciendas para trabajar por ello, y la total y absoluta separación en castas de cómo funcionaba la población. Y eso te ha seguido funcionando para arriba. O sea, uno podría hablar horas de la intervención de la CIA en Latinoamérica, incluso antes de la Guerra Fría, digamos. Pero como dice Fernando, acá el tema es otro, digamos. O sea, el principal problema que tiene Chile en este minuto, y para no estar analizando lo que pasa en Europa o en otras partes del mundo, no son ni siquiera los venezolanos. Chile tiene una capacidad impresionante para absorber extranjeros latinoamericanos. El caso de los peruanos yo creo que es ejemplar, digamos. El problema de fondo es un problema que viene desde la colonia, digamos. Claro, o sea, y en eso absolutamente nada que ver los norteamericanos, sí, digamos. Pero, o sea, digamos, son distintas etapas del mismo fenómeno que el imperialismo. Sí, pero acá el problema... Imperio y después imperialismo. Sí, pero ¿cómo nos hacemos cargo? El imperio español se acabó, digamos. Acá está el Estado chileno, digamos, y las clases sociales chilenas que discriminan a sus propios ciudadanos, digamos. Cambiando la visión del modelo de desarrollo. Tenemos que hacer una pausa y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 10 de la mañana, 6 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Vivir retornable es saber que los momentos que más disfrutas, como un domingo en familia, los puedes volver a disfrutar. Por ejemplo, un martes después del colegio, un jueves con amigos o un viernes de relajo. Disfrutar cada día con Coca-Cola Retornable es posible. Busca tus retornables en supermercados a precios imperdibles. Coca-Cola, vivamos más retornable. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu Combinación Clave. Dígale adiós a las excusas y haga que las cosas pasen. En septiembre, Banco Security lo apoya para que viaje donde quiera, cambie su auto o renueve su hogar con los mejores beneficios con su tarjeta One o solicitando su crédito de consumo a tasa preferencial. Más información en bancosecurity.cl. Mes del vino en Hotel Sheraton. Si es amante de los vinos y busca degustar una variedad de sabores, en septiembre lo esperan en el mes de vino a precios especiales en el restaurante El Cid. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida a concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Somos opinión. Somos la clave. A ver, hay otro tema que se instaló a partir de una información dada a conocer ayer y que no sé cómo va a terminar, pero es lo que en periodismo a veces se usa este eufemismo para ocultar efectivamente lo que está pasando, que se dice que hay una tensa calma. Y es cuando se anunció de que el 1 de octubre la Corte Internacional de Justicia de La Haya va a dar a conocer su sentencia o su fallo respecto de la demanda de Bolivia contra Chile. Y rápidamente las instancias gubernamentales chilenas y de que forman parte de la misión que defiende la posición chilena ha señalado que, y ayer lo vi en CNN, ha señalado que están bastante confiados, que los argumentos han sido súper sólidos, y le preguntó Mónica Rincón a la ministra subrogante de Relaciones Exteriores cuál sería una derrota chilena en este caso. Y ella contestó muy abiertamente: sería una derrota chilena si es que acaso la Corte de Justicia de La Haya dice de que Chile tiene la obligación de negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Si es que eso se colocara tal cual, sería una derrota de la posición chilena. Y que no se cree que se pueda llegar a eso, que lo que podría llegar a pasar es que se diga de que negocien, pero sin predeterminar cuál tiene que ser el objetivo. Negocien las cosas que como en otras instancias ha habido, y lleguen a los acuerdos que puedan llegar, digamos.
y que eso no sería la derrota. Pero en todo caso, acuérdate que simultáneamente Chile planteó la demanda por el río Silala. Por lo tanto, este no es un tema que vaya a terminar el 1 de octubre, pero sí, como ha pasado en el gobierno anterior del presidente Piñera, que también heredó un fallo en el caso con Perú. Y que estaban muy confiados también. Y que también, bueno, es que si que tú llega a haber un gobierno que diga, mira, la verdad, queremos esperar, estamos algo nerviosos por lo que pueda pasar, no es el mensaje que ningún asesor comunicacional te va a entregar para un gobierno. Es lo mismo que está diciendo Evo Morales. Evo Morales está diciendo una cosa mucho mayor. Evo Morales está diciendo, vamos a llegar a Antofagasta, vamos a poder bañarnos en el mar. Ahora, que esa es una apuesta mucho más audaz, ¿ah? Porque tú vas a saber el 1 de octubre inmediatamente si que acaso eso es así o no es así. Y tú has jugado con la expectativa de tu gente. Aquí, claro, tú dices, nosotros tenemos la razón, en fin. Qué bueno que mencionaste lo de los asesores comunicacionales, porque a mí me gustaría como hablar desde esa lógica, ¿no? Esa perspectiva. Y me parece bastante lamentable la posición chilena, porque Chile ha mantenido una estrategia comunicacional descolorida, aburrida, poco convincente, torpe, digamos, en todos los gobiernos. Esto es transversal, porque además la Cancillería, si hay un lugar en el gobierno de Chile donde no hay derecha e izquierda, es la Cancillería. Ahí hay transversalidad siempre. Y todas las cosas se negocian, y todas las cosas se acuerdan, y está todo tranquilo. Pero el tema de que nosotros, Chile diga, esta es la frase de Chile, o sea, todo el mundo no tenemos temas pendientes con Bolivia. Esa es nuestra frase de oro. ¿Qué es eso? ¿Qué es no tenemos temas pendientes con Bolivia? ¿Cómo eso compite comunicacionalmente? Porque está bien la cosa jurídica y todo lo demás, pero sería bastante ingenuo pensar que no existe ninguna influencia sobre los jueces de La Haya de otros presidentes, el presidente Evo Morales paseándose por todo el mundo y otros presidentes de otros países en grandes cantidades, digamos, al final del día, apoyando la demanda boliviana como si fuera una causa que les importa a ellos, aunque estén a decenas de miles de kilómetros, que todos los años en la Asamblea General de la OEA, todos los años existe una resolución sobre este tema. Eso es una ganancia de Bolivia. Bolivia tiene un despliegue, digamos, colorido, diverso, muy inteligente. Evo habla de nos vamos a bañar en el mar. Le pone una imagen, un sueño, una aspiración en la cabeza a los bolivianos. La imagen en comunicación es muy importante. Es decir, si tú entregas una imagen a una persona, eso no se olvida. Si le dices los tratados internacionales son intangibles y entonces nunca no tiene vamos a izar la bandera boliviana en Antofagasta de nuevo, sí. Imagen, o sea, ahí yo creo que lamentablemente Chile, después incluso del fallo anterior en el primer gobierno de Piñera, se hizo un intento, se trajo a Ascanio Cabal, no sé qué, se hizo todo un tema, pero la estrategia comunicacional sigue siendo deslavada, fome, y creo además poco efectiva para lograr los objetivos que Chile tiene. Algo un poco anecdótico, pero siempre me ha tentado la idea de pensar de que Diego Portales estaba equivocado. Diego Portales siempre decía que la Confederación Perú-Boliviana era una amenaza para la independencia chilena y para el desarrollo, y entre los argumentos que decía era que las clases políticas peruanas y bolivianas eran infinitamente superiores a las chilenas, que tenían muchísimas más capacidades intelectuales, mucha más disciplina, mayor desarrollo económico, incluso creo que habla de desarrollo militar. Bueno, Chile ganó la guerra. Parece que no era tan así. Yo me pregunto, ¿cómo hubiese sido la historia de Chile, Perú y Bolivia si es que quizás no hubiésemos integrado? Si no hubiésemos integrado a la Confederación Perú-Boliviana-Chilena, digamos. Quizás Chile hubiese sido un actor político a nivel latinoamericano muchísimo más importante. Quizás hubiésemos terminado dominando las clases políticas peruanas y bolivianas, para decirlo de manera así bien cínica, digamos. Y los intereses chilenos se hubiesen proyectado quizás hasta Ecuador, Argentina, Colombia, vaya a ser uno hasta dónde. Entonces yo creo que la estrategia política del Estado chileno debiese pensarse también un poquito desde ahí, digamos. O sea, si es que Chile está convencido de los principios que defiende el interior del Estado, ¿por qué no proyectarlos a nivel latinoamericano? Porque yo tengo la impresión de que hay esto puede ser muy polémico,
yo creo que a través de la historia se ha demostrado de que el deseo de la élite dominante chilena históricamente, no importa de qué signo político fuera, era no ser parte de este barrio. Yo me acuerdo el mismo colonialismo que estábamos hablando en el bloque anterior. Exacto, yo me acuerdo del titular, ese titular del Mercurio de 8 columnas cuando surge el primer golpe después de Vigi el salto en el crecimiento ese año. Adiós Latinoamérica. Claro. Ese fue el titular. Pareciera que la oligarquía chilena había una gana lógica de no ser parte de este barrio, como que caímos mal. Alguien se equivocó y debiéramos haber estado, no sé, ahí cerca de Andorra quizás, pero no acá. Y por lo tanto, los intentos de ser parte de y a influir en la región siempre han chocado con las ganas de mirar un poco más. Eso es lo que pasa en las regiones también, o sea, acá en Chile, digamos. El problema de fondo es que a la oligarquía chilena que está ahí, no sé, en sus casas, en lo curro, por decir algo, digamos, no le importa lo que pasa en Valparaíso, lo que pasa en Quintero, lo que pasa en Puchuncaví. ¿Qué le va a importar lo que pasa en Bolivia, digamos? Sí, es verdad, yo creo que el problema de fondo es ese, que tenemos una codicia, un egoísmo y un ensimismamiento de nuestras clases dirigentes que impresiona. Y racismo otra vez, ¿eh? Sí, no, a ver, yo insisto que enganchado con el tema anterior, y creo que aquí efectivamente tenemos, tú creo que lo nombraste muy bien, que se vincula justamente con un tema del modelo de desarrollo que hemos adoptado, y a mí me parece de un nacionalismo baratísimo, justamente el hecho de entender justamente que estamos peleando por si es que le vamos a dar o no le vamos a dar una salida soberana a Chile, a Bolivia, y en última instancia concesionamos el litio, digamos, a los chinos y a Sokimich, que de manera transversal está involucrado en todos los problemas de corrupción del último tiempo en Chile. Y concesionamos también, digamos, casi a perpetuidad a 7 familias el mar chileno, y con un desmedro justamente de la población chilena, no solamente de los pescadores artesanales, sino que también del consumo local de pescado y de marisco, que se sabe que en general es mucho más sano que el modelo, digamos, alimentario que nosotros tenemos. Y en realidad una serie de cuestiones que si uno empieza a pensar, incluso en esta fecha que es tan festiva y este 18 de septiembre que se nos viene tan largo, que estamos celebrando la independencia, siendo que le estamos pagando la luz, el agua y las carreteras a los españoles. Entonces, de verdad que uno puede decir, bueno, este discurso puede ser absolutamente teórico, pero lamentablemente es real. Y si bien yo puedo ser un poco, digamos, grueso en la línea que estoy trazando, creo que es importante plantearse qué tan barato es el nacionalismo que se está vendiendo a nivel de estar hablando de un tipo de estrategia en la cual se defiende específicamente un territorio, pero no existe finalmente una discusión con respecto al modelo de alianza que podríamos generar justamente con nuestros vecinos. Y que habla justamente de un colonialismo que está tan internalizado que no se ve otra forma justamente de desarrollarse y crecer, que justamente mirando a Europa, mirando justamente a Estados Unidos, y haber generado algún tipo de alianza en el cual, por ejemplo, nos disminuyeran los costos de la energía. Por eso el primer regionalismo tiene que ser el regionalismo al interior de Chile. Yo creo que ahí está la principal deuda, porque mientras no tengamos ese regionalismo al interior de Chile, no vamos a tener un pueblo con conciencia nacional. Lo que vamos a tener son élites santiaguinas. Élites santiaguinas preocupadas del tontera, digamos, de enriquecerse simplemente. Que no deja de ser una motivación bien interesante para un importante grupo de chilenos históricamente, ¿no? Si es que el enriquecimiento, si tú lo tienes ideológicamente captado y asociado a algo que, si bien te beneficia a ti, te chorrea automáticamente para el resto, y por lo tanto la importancia del crecimiento por el crecimiento es que eso te genera chorreo, bueno... Preguntémosle a la gente de Quintero y Puchuncaví qué es el chorreo. No, por supuesto, no estoy diciendo que esté en desacuerdo, lo que estoy diciendo es que hay una mirada, una explicación ideológica de por qué eso es la hegemonía, claro. Justamente. O sea, cuando te convencen de que finalmente mi bien es el bien finalmente de todo el país. Eso es una cuestión básicamente hegemónica.
Y cuando nos están planteando un modelo de desarrollo en el cual básicamente estamos en una fase terrible el de extractivismo, y que vemos no solamente una zona de sacrificio en Puchancabilla y en Quintero, sino que finalmente uno empieza a revisar, digamos, caso por caso, el caso de Coronel, el caso finalmente, incluso de toda la Araucanía. Las plantaciones, nos han dicho toda la vida que son bosques, y finalmente son nada más que plantaciones que secan las cuencas hídricas, y que finalmente, yo una vez me tocó hacer un trabajo en Chillán Viejo, el lugar de nacimiento del padre de la patria, el padre guacho de la patria, pero en fin, ahora que estamos justamente tan 18, O'Higgins, y de repente ahora que hay ley de filiación, entonces no claro, ya no podría decir que es guacho, pero finalmente nos encontramos con que en Chillán Viejo, me hablaba la gente que estaba ahí, tenían una chanchería, 2 vertederos, ni siquiera alcanzaban a ser basural, estaban viendo si se transformaban en basural. Tenían 4 forestales, y el problema era básicamente que ya no tenían nada de agua por las forestales, tenían unos olores terribles por las chancherías, tenían una infección de mosca impresionante por los basurales, y ahora había surgido un nuevo tipo nunca antes visto de mosca, que era una mosca chiquitita que le llegaba por todos lados, porque las forestales justamente tomaban desechos humanos, básicamente, digamos, residuos de la caca, digámoslo así en buen chileno, y lo depositaban como abono a los pinos. Entonces era una cuestión, la gente que estaba viviendo ahí. ¿Dónde es? Esto es Chillán Viejo, digamos, más hacia el sur. La flamante nueva región del Ñuble. Exacto. Que además es la región más pobre, digamos, que tiene algunos del índice de pobreza más, digamos, más extremos dentro del país, junto con Arauco. Y entonces uno puede decir, esto no sale de la nada, la gente no elige ser pobre, justamente con esta lógica del individualismo, digamos, metodológico, que nos dicen, bueno, usted tiene la total y absoluta, digamos, libertad para elegir cada una de las cosas que le pasan en su vida. Eso es mentira, la gente no elige ser pobre. Y cuando uno se da cuenta, tampoco elige estar en unas regiones que finalmente les toca un tipo de desarrollo que es absoluta y totalmente depredador. O sea, si finalmente que Chile tenga estos niveles de pobreza en justamente lo que es la región de la Araucanía, o lugares justamente como la nueva región del Ñuble, se debe justamente porque ahí hay una serie de empresas que lo único que hacen es explotar el territorio, a la gente, y pagar unos sueldos de miseria, de hambre. Y cuando nosotros decimos, ¡oh, qué terrible, nos van a quitar Antofagasta! Usted ha venido a Antofagasta. Yo estuve 2 meses viviendo en Antofagasta haciendo una investigación, y me puedo dar cuenta, o sea, una cuestión que fue absoluta y totalmente terrible, que, digamos, en la ciudad que existen mayor cantidad de campamentos en Chile, tenemos justamente una exacerbación del modelo de desarrollo chileno. Entonces, cuando llegamos y decimos, bueno, este es un problema de soberanía, ¿soberanía de qué estamos hablando? Sí. Tenemos, digamos, las explotaciones, digamos, de todo el país, y estamos peleando por una mísera salida finalmente soberana al mar. Pero mira, hay aquí la Karen Sperger, que fue compañera mía y que conocía a la lista internacional, me coloca que hay un tema que es bien interesante, que no se ha discutido mucho. Dice, en Antofagasta en gran parte el tema contaminación es por el acopio de Bolivia, dice, al cual tienen derecho por el tratado. Acuérdate que hay un tratado donde ellos tienen el derecho a salir y usar los puertos y todo lo demás. Ellos por años dejaron ahí plomo y otros contaminantes que son fatales para la salud. Hace años eso fue tema. Y Chile ha sido laxo con Bolivia para no agitar las aguas. Dejan por años materiales atroces más allá de toda norma, y ese derecho es gratis. Que los chilenos no tienen esa ventaja porque tienen que disponer de una forma más ordenada de aquello, el almacenaje gratis y otras gangas, incluyendo este tipo de materiales, que me parece interesante. Si es que eso es así, que se vea también. Ecoterrorismo. Bueno, ecoterrorismo de otro estado. De otro estado, claro. No solamente porque nosotros somos ecoterroristas, está claro, en términos de lo que hacemos con nuestras zonas de sacrificio y todo lo demás. No cabe la menor duda que el Estado chileno ha estado a sabienda manteniendo y perpetuando estas zonas brutales, estas suertes de campos de concentración ecológica, y lo estamos viendo ahora porque se producen estas salidas de madre en Quintero, en qué sé yo, en Antofagasta, o en Huasco, o en Coronel, en fin, pero en Tiltil.
Pero también hay situaciones que eventualmente se dan por tratados internacionales al respecto. Me acuerdo cuando, creo que fue en la época de la dictadura, que se discutió en un momento dado la posibilidad de autorizar residuos nucleares en el desierto de Atacama. Y que los europeos trajeran para acá, ¿te acuerdas? Era una discusión y el pago era fantástico y la cosa era... Acá a la salida de Santiago hay un centro de estudios nucleares. Yo siempre me he preguntado qué es lo que hacen ahí, digamos, pero es sospechoso al menos. O sea, el camino a Valparaíso. Sí, 68. No, pero eso está hace mucho tiempo y fue una de las primeras instancias del centro de estudios nucleares. Pero en la época de la dictadura se discutió y había proponentes muy intensos, y yo entiendo que no se hizo nada por el negocio que significaba que los países europeos te pagaran por depositar en el desierto de Atacama, bien lejos de sus lugares, los residuos nucleares. Oye, yo me gustaría volver, voy a salir de ese tema, pero es que gracias. Me quedé pensando en el tema anterior de Bolivia y cómo esbozamos esta conversación sobre nacionalismo, vinculado también a el tema del racismo, la migración, ¿no?, de que hablábamos antes. Y me parece que es bien interesante porque es matizado, digamos. Yo creo que no es blanco y negro el tema del nacionalismo. A mí voy a partir declarando que creo que es el peor mal que le ha ocurrido a la humanidad, el nacionalismo. Ya. Solo paréntesis, sí. Pero el latinoamericanismo que ha existido siempre acá en América es nacionalismo también, digamos. Sí, no voy a ir para allá. Perdón, pero no ha tenido nada de racista, digamos. Todo lo contrario. Como Simón Bolívar decía. La patria grande. La patria grande americana, eso también es nacionalismo. Sí, no, por supuesto. Y yo creo que forma parte, me parece que, o sea, para declararlo, de nuevo, me parece que es uno de los peores males que ha quejado a la humanidad en su historia. Sin embargo, también forma parte de la naturaleza colectiva, por el sentido y la necesidad de identidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la demanda chilena, digamos, de la disputa entre Chile y Bolivia por el acceso al mar, que ya dije, me parece que también es un juego que hace Bolivia muy inteligente, el hecho de que en Chile haya una parte de la población que sí quiere darle acceso soberano al mar a Bolivia, que es muy minoritaria, y que una gran mayoría se compre esta idea del nacionalismo, es interesante, pero es natural. Es decir, es natural. ¿Por qué lo digo? Lo digo y de nuevo me voy al mundo, tú que me criticas por eso, Fernando. En todas las regiones del mundo existen estas peleas nacionales que pueden ser nacionalistas tóxicas o pueden ser de alguna manera legítima reivindicación de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Yo soy palestina, entonces es el paradigma, digamos, de la necesidad de un territorio nacional, de personas que comparten una cultura y una forma de vida, en fin. Pero también la creación reciente de estados como, no sé, Osetia del Sur, ¿no? Como Kosovo, que surgió al principio de este siglo, el primero, Timor del Este, en fin, hay países o hay comunidades nacionales que han dicho: yo necesito límites, necesito bordes nacionales, porque necesito esa identidad. La necesito, ¿no? Entonces, ahí hay un nacionalismo que yo creo que hay que entender matizadamente, porque no es la disputa Nicaragua-Colombia sobre si que tuvo que decidir la Haya sobre dónde está el límite, que es lo mismo de Chile, Bolivia. Hay un sentimiento nacional legítimo en el Tíbet, por ejemplo. Como un nacionalismo por desintegración de estados nacionales más grandes. Sí, evidentemente, si la causa histórica es esa, sin duda, las líneas trazadas por el colonialismo europeo son artificiales. Si uno mira a África, las líneas son líneas rectas, que evidentemente de los países que los dibujó, que no tienen nada que ver con todo eso sí. Entonces, por eso también yo creo que hay que mirar en la perspectiva de la identidad nacional de ciertos pueblos, comunidades, que debe formar parte también del debate. Nos tenemos que ir. Se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle a Carlos Azócar, Benjamín, Vivi, por haber estado acá. Muchas gracias. Muy entretenido el panel. Les vaya bien. Gracias, chao. Gracias. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.